Hola a todos y todas. En el último vídeo os dije que nos íbamos ya a área y perímetro y en realidad os engañé un pelín, porque antes necesitamos trabajar este teorema tan importante, el teorema de Pitágoras, que nos va a ser muy útil a la hora de calcular longitudes desconocidas en las figuras para poder llegar a tener las áreas y los perímetros. Así que necesitamos verlo antes. Mirad, el teorema de Pitágoras es un teorema que solo se puede aplicar a triángulos rectángulos. Si el triángulo no tiene un ángulo recto, este teorema no sirve de nada, no se puede aplicar, no es verdad. Solamente se cumple para triángulos rectángulos. Y el teorema dice así: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, que si yo mido este lado y elevo esa medida al cuadrado, mido este lado y la elevo al cuadrado, y miro este lado, mido ese lado y lo elevo al cuadrado, este cuadrado es la suma de estos dos. Básicamente eso es lo que viene a decir el teorema de Pitágoras. Y se cumple, repito, para todos los triángulos rectángulos del mundo mundial. Y en ningún caso se cumple para ningún triángulo que no sea rectángulo. Bueno, y ahora aquí tenemos una especie de demostración geométrica del teorema de Pitágoras. Vamos a tratar de demostrar que el teorema de Pitágoras se cumple utilizando la geometría. Para eso lo primero que hacemos es coger un triángulo rectángulo, que lo veis ahí en rojo, y construir sobre cada uno de sus lados un cuadrado. El cuadrado que construyo sobre el lado A, que es la hipotenusa, pues tiene de lado A y A. El cuadrado que construyo aquí sobre el cateto C, pues tiene de lado C, y el que construyo sobre el cateto B, pues tiene de lado B. Esto quiere decir que las áreas son A cuadrado, B cuadrado y C cuadrado, ¿verdad? O sea que al final lo que yo necesito probar es que este área verde es igual a esta área amarilla más esta azul. Eso es lo que yo necesito demostrar para que demuestre que el teorema de Pitágoras se cumple. Bueno, pues lo que vamos a hacer es un cuadrado de lado B más C. Este de aquí, ¿lo veis? Vamos a poner a continuación del lado B el lado C y hacemos un cuadrado del lado B más C que engloba dentro a mi cuadrado verde, a mi A cuadrado. Para que se vea mejor, han cogido ese cuadrado y lo han trasladado aquí, es este, ¿lo veis? Fijaos que cada uno de esos triángulos rojos es igual que el original y son todos iguales entre sí, porque todos tienen uno de sus lados es C, otro de sus lados es B y otro es A, o sea que son 4 triángulos rojos exactamente iguales que los han numerado del 1 al 4. 1, 2, 3 y 4. Vale. Pues mirad, si yo ahora cojo esos 4 triángulos rojos y los redistribuyo un poco, los pongo así, resulta que me queda el hueco exacto para colocar el cuadrado amarillo y el cuadrado azul. ¿Qué quiere decir eso? Pues como los 4 triángulos rojos son iguales entre sí y los 2 cuadrados enteros son iguales entre sí, pues no queda más remedio que dar por demostrado que el área verde es exactamente igual que el área amarilla más el área azul. Bueno, y ahora que hemos visto una demostración del teorema, que no penséis que os engaño, vamos a ver uno con numeritos concretos. Mirad. Esta de aquí es la terna pitagórica por excelencia. Por cierto, se llaman ternas pitagóricas a los tríos de números naturales que cumplen el teorema de Pitágoras y el 3, 4, 5 es la más clásica. Fijaos que en este triángulo un cateto mide 3 centímetros, otro mide 4 y la hipotenusa mide 5 centímetros. Bueno, pues si hacemos 3 al cuadrado, que son 9, y 4 al cuadrado, que son 16, y los sumamos, vemos que efectivamente me da lo mismo que 5 al cuadrado, que son 25. Y aquí tenemos un ejemplo con numeritos. ¿Y esto para qué sirve? Me preguntáis siempre. Bueno, pues una aplicación muy directa del teorema de Pitágoras es reconocer de qué tipo es un triángulo, solamente sabiendo las medidas de sus lados. ¿Por qué? Pues porque si el triángulo es rectángulo, las medidas de sus lados tienen que cumplir el teorema de Pitágoras. Es decir, si un triángulo es rectángulo, yo cojo la medida más grande, que sería la hipotenusa, y las otras dos medidas, que serían los catetos, y este teorema se tiene que cumplir. Sin embargo, si es acutángulo o obtusángulo, no se va a cumplir el teorema. Concretamente, si es acutángulo, el cuadrado de la hipotenusa será más pequeño que la suma de los cuadrados de los otros dos lados.
Bueno, hipotenusa no sería hipotenusa, sería simplemente el lado más grande. Hipotenusa no sería porque no es un triángulo rectángulo. Y si es obtusángulo, el cuadrado del lado mayor lo que sería es más grande que la suma de los cuadrados de los otros dos. Y aquí tenéis dos ejemplos para que lo veáis. Aquí tenéis un triángulo acutángulo, tendríamos 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Y luego tendríamos 4,5 al cuadrado. Si hacéis las cuentas veréis que esto es mayor, por lo tanto es acutángulo. Y aquí tendríamos 6 al cuadrado, es el lado mayor, y luego 4 y 3. Estos serían 36 por aquí y 25 por acá, pues este es más grande, así que sería un triángulo obtusángulo. Eso quiere decir que si yo os doy 3 medidas de 3 lados de un triángulo, vosotros simplemente haciendo la cuenta de los cuadrados y sumando los dos cuadrados de los lados más pequeños, podéis decirme inmediatamente si el triángulo es acutángulo, rectángulo u obtusángulo, sin verlo dibujado siquiera. Bueno, ¿y qué otras aplicaciones tiene el teorema de Pitágoras? Pues fundamentalmente el cálculo de longitudes desconocidas. Lo más básico y lo más habitual es encontrarte una longitud desconocida en un triángulo, como en este ejercicio de aquí, pero también hay otras posibilidades. Vamos a empezar con la básica, con la del triángulo. Dice, halla la medida en centímetros de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y 12 centímetros. Bueno, ¿cómo haríamos esto? Pues mirad, aplicamos teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras nos va a decir que si yo hago h al cuadrado, porque la hipotenusa pues lo tenemos aquí, se llama h, le han puesto ese nombre en este ejercicio, tiene que darme lo mismo que si hago 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿verdad? Bueno, pues 5 al cuadrado más 12 al cuadrado son 25 más 144. Esos son 169. Bueno, pues si h al cuadrado es igual a 169, vosotros que sabéis resolver ecuaciones de segundo grado estupendísimamente, seguro que sabéis decirme que la h tiene que medir raíz cuadrada de 169, que es 13. Alguien dirá a lo mejor, bueno, o menos 13. Pues no, en este caso no, porque estamos hablando de longitudes y las longitudes no pueden ser negativas. Bueno, pues la hipotenusa en este caso mediría 13 centímetros. Vamos a hacer ahora el otro ejemplo que tenemos aquí, el del rectángulo. Aquí lo que me piden es el valor de un lado del rectángulo y conozco la medida de la diagonal, el valor de la diagonal y el del otro lado. Bueno, pues en este caso también tendríamos que usar teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras me dirá que si yo hago 37 al cuadrado, que es lo que vale mi hipotenusa, eso es lo mismo que lo que valga este lado al cuadrado, 35 al cuadrado, más lo que valga este otro lado al cuadrado, que lo hemos llamado x. Y bueno, pues ahí volvemos a tener una ecuación de segundo grado. Hay que hacer la cuenta de 37 al cuadrado y de 35 al cuadrado y luego hay que despejar. Ahí tenemos el cálculo hecho. Ahora habría que pasar el 1225 al otro lado restando. Voy a poner, con vuestro permiso, directamente lo que me da, que es 144. Ay, que no me deja escribir ahora. Y entonces, pues igual que antes, la x sería la raíz cuadrada de 144, que son 12, en este caso, metros. Y ahí tendríamos resuelto ese otro ejercicio que hemos conseguido, gracias al teorema de Pitágoras, calcular otra longitud desconocida, pues un lado de un rectángulo. Ahora vamos a fijarnos en este otro que tenemos aquí, en el que hay un trapecio isósceles. Y ahí, si os fijáis, tenemos dos longitudes desconocidas, la y y la x. Bueno, pues vamos a ver si con el teorema de Pitágoras nos las podemos ir apañando. Para poder utilizar el teorema de Pitágoras os recuerdo que tiene que haber un triángulo rectángulo. Antes igual no he hecho mucho énfasis, lo digo ahora, el triángulo rectángulo está aquí. ¿Lo veis? Lo estoy marcando con la flecha. Aquí está el ángulo recto, 37 sería la hipotenusa, 35 uno de los catetos y x el otro cateto. ¿Aquí dónde tenemos un triángulo rectángulo? Bueno, pues aquí, ¿lo veis? Esto de aquí, que es la altura de este trapecio, sería uno de los catetos, que es 8. Este trocito de la base mayor del trapecio, x, sería el otro cateto, y aquí el 10 sería la hipotenusa. Bueno, pues vamos a aplicar otra vez teorema de Pitágoras, que me dice que 10 al cuadrado
que es la hipotenusa, tiene que ser lo mismo que 8 al cuadrado más x al cuadrado. Si hacéis la cuenta, veréis que son 100 menos 64, que son 16, ¿vale? Lo voy a hacer ya un poco rápido, que ya hemos hecho un par, y por lo tanto la x valdría 4, que es la raíz cuadrada de 16. Una vez que sabemos que esta x vale 4, como esto es un trapecio isósceles, resulta que al otro lado tenemos otro triangulito igual, es decir, que esto otro también vale 4. Claro, el total del lado, todo completo, es 24. Si quitamos 4 de aquí y 4 del otro lado, me quedan 24 menos 8, 16, ¿verdad? Es decir, que desde esta recta, desde esta altura, perdón, hasta esta otra altura que he trazado aquí, este trocito mide 16 y eso es exactamente lo mismo que mide la base menor de arriba. Así que no solo sabemos ya que la x es 4, sino que también sabemos que la y es 16. Y ya tendríamos todas las cantidades desconocidas que había en esa figura calculadas, lo cual nos permitiría, si nos lo pidieran, calcular su perímetro o su área, por ejemplo. Bueno, para que veáis que el cálculo de longitudes mediante teoremas de Pitágoras sale en muchos tipos de figuras distintas, os he puesto aquí otros ejercicios, pero para que los veáis y reconozcáis el triángulo rectángulo, ¿vale? No los voy a resolver todos porque se haría un vídeo muy largo. Aquí, por ejemplo, tenéis otra vez un rectángulo, como antes, pero esta vez la diagonal es la cantidad desconocida. Dice: el dormitorio de Pablo es rectangular, sus lados miden 3 y 4 metros. Ha decidido dividirlo en dos partes triangulares con una cortina que une dos vértices opuestos, que es la diagonal. ¿Cuántos metros deberá medir la cortina? Bueno, pues aquí hacemos teorema de Pitágoras con este triángulo rectángulo que estoy marcando, y aquí la cantidad desconocida sería la hipotenusa, que sería igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto va a dar 5, ¿verdad? Porque ya hemos visto antes que 3, 4, 5 es la terna pitagórica clásica. Luego aquí tenemos: halla la medida de la altura de un triángulo equilátero de 8 centímetros de lado. Bueno, la altura de un triángulo siempre es desde el vértice opuesto a la base en perpendicular hasta abajo, por lo tanto esto es un ángulo recto, así que aquí se está formando un triángulo rectángulo. Dentro del triángulo más grande hay un triángulo rectángulo ahí. Esto sabemos que mide 8, esto sabemos que mide 4, ¿por qué? Pues porque en un triángulo equilátero, y también en un isósceles, por cierto, la altura va a caer exactamente a la mitad de la base. Y como todos los lados miden 8 porque es equilátero, pues la mitad de 8 es 4. Así que sabemos que esto de aquí mide 4. Y nos faltaría por conseguir esa altura, que la conseguiríamos con teorema de Pitágoras. Y aquí tenemos algunos ejemplos más muy clásicos. De todos estos tipos vamos a hacer ejercicios. Aquí tenemos un trapecio rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y de nuevo fijaos cómo esta altura del trapecio junto con este trocito de la base mayor junto con este lado oblicuo forman un triángulo rectángulo. Esto sabemos lo que vale porque vale 4, es exactamente igual que esto de aquí arriba. Y nos faltaría saber lo que vale esto, porque esto también sabemos lo que vale, fijaos, vale 3, lo mismo que esto de aquí. Así que esto es 3, esto es 5 y nos faltaría averiguar esta x con el teorema de Pitágoras. En cuanto a la y, pues sería 4 más lo que mida eso. Luego vamos aquí a un rombo. En el rombo las dos diagonales se cortan en ángulo de 90 grados, en perpendicular. Por lo tanto, un rombo al dibujar sus diagonales queda automáticamente dividido en 4 triángulos rectángulos idénticos. Aquí hay uno, otro, otro y otro. Aquí me dicen que las diagonales miden 12 y 16. Es que además encima también sabemos que en un rombo las dos diagonales se cortan en su punto medio. Estos serían los 12 y esto de aquí serían los 16. Como se cortan en su punto medio, si yo cojo un triangulito de estos, por ejemplo ese de ahí, y me lo saco fuera, me lo dibujo fuera, aunque sea así un poco mal, pero solo para que tengamos una visión más clara de dónde están los datos, esto tiene que medir 6, porque es la mitad de la diagonal que mide 12, y esto tiene que medir 8,
porque es la mitad de la diagonal que mide 16. Y ya solo nos faltaría calcular este lado desconocido, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. El ángulo recto está aquí. Y con el teorema de Pitágoras pues sabríamos lo que mide el lado, que es lo que nos piden. Calcula la medida de cada lado sabiendo que sus diagonales miden 12 y 16 centímetros. Bueno, y con esto yo creo que tenéis ejemplos suficientes de aplicaciones del teorema de Pitágoras. Las vamos a practicar además mucho en clase, así que acabamos ya el vídeo.